Ernesto López Portillo, profesor mexicano, fundador y director ejecutivo del Instituto para Seguridad y la Democracia AC, mejor conocido como INSIDE en México. Es además consejero de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Durante las últimas 2 décadas ha analizado la operación policial a lo largo del mundo y ha conversado con centenas de diseñadores de políticas públicas de seguridad. Gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. ¿No? Bueno, ya está. Había pedido que pusieran una imagen respecto al… No, esa no es la imagen, pero bueno, no importa. Yo quería que miraran la comparación del gasto social con el gasto para la seguridad pública en una nota que salió recientemente en el periódico Crónica. Estamos hablando de una relación de 3.5 contra 1, más o menos. Yo tengo aquí un par de datos con los que los quiero dejar antes de entrar directamente al tema policial. Entre 2003 y 2010, la variación nominal del presupuesto federal de seguridad pública creció 4 veces, correspondiendo a la Secretaría de Seguridad Pública Federal, un monto que en ese mismo periodo quintuplicó sus recursos. El presupuesto acumulado para el mismo periodo de la función Desarrollo Social creció 2 veces. Entre 2006 y 2010, la variación nominal del presupuesto federal de seguridad pública prácticamente se triplicó, en tanto que el presupuesto acumulado para el mismo periodo de la función Desarrollo Social creció 1.4 veces. Durante el periodo 2003-2010, el programa Oportunidades triplicó los recursos asignados, entre 2006 y 2010 los duplicó, mientras las variaciones registradas en los mismos periodos para la Secretaría de Seguridad Pública quintuplicaron y cuadruplicaron los recursos asignados en los mismos periodos. Me llama la atención lo que he visto en este evento, lo he visto en muchos otros. Recuerdo en Ciudad Juárez hace unos meses, había un evento con alcaldes. Una organización invitó a varios de los alcaldes más exitosos en seguridad pública, reducción de violencia, reducción de homicidios. 4 alcaldes exitosos de América Latina estaban ahí. Y lo que sucedió en aquel evento fue que el alcalde de Ciudad Juárez abrió el evento y se fue. Tampoco dejó a su gente. Entonces estuvimos en Ciudad Juárez comparando experiencias exitosas frente a un gobierno no exitoso que se fue. Entonces, no sé si haya pasado lo mismo aquí, pero me parece que sí. No vine ayer, pero no veo a caras conocidas que sé que están en este sector en las instituciones públicas. Entonces, pues ¿con quién estamos hablando? Dijimos que este foro era para debatir, para intercambiar ideas. ¿Dónde están los tomadores de decisiones? Seguramente están haciendo mejores cosas que estar aquí. No sé si están sus asesores. No sé quién está que hoy tome decisiones importantes para la política federal o acciones asociadas al combate a la violencia en estados y municipios. Seguramente habrá algunos, siempre los hay. Pero ¿dónde están los grandes tomadores de decisiones frente a esta pléyade de expertos que representan una cantidad de experiencia e información acumulada verdaderamente extraordinaria? Es una pena, pues, que una vez más suceda lo que siempre pasa en los eventos. Me llama poderosamente la atención lo que yo considero un déficit en el debate de este evento, que se refiere a una aproximación muy débil en cuanto al ángulo político y moral de la discusión.
yo tengo la convicción de que el debate sobre las drogas solo residualmente, solo marginalmente es un debate sobre evidencias. Es decir, en mi concepto, el debate y las decisiones adoptadas por el modelo represivo hegemónico es un debate sostenido en principios fundamentalmente morales, desde su origen hasta el día de hoy, y los estudios me parece que están muy claros en eso. Entonces, cuando discutimos sobre la base de si desde mi moral propia me parece bien o mal que alguien consuma, está muy complicado que lleguemos a un acuerdo. Pero sí creo que la evidencia empírica casi siempre está fuera de la mesa de la discusión, y eso me parece que es la evidencia de qué tipo de modelo sostiene a la política represiva. El paradigma prohibicionista de las drogas es una pesadilla. Es una pesadilla con la que debemos terminar. Irving Waller, que seguramente muchos de ustedes conocen, líder en modelos de prevención, dijo aquí en México, el año pasado, dijo: México es el ejemplo más extremo del colapso del modelo prohibicionista de las drogas. ¿Y qué pasa con la policía en toda esta historia? Bueno, yo sostengo que estamos en un país que no se hace cargo de su policía, con policías que no se hacen cargo de su gente. Yo imagino la percepción que la mayor parte de ustedes tienen sobre la policía, e imagino que es una percepción errónea. Y esto es porque la policía y la sociedad en México están fundamentalmente separados. Yo quisiera saber quién se inscribiría en una función pública que incluye riesgos, pero no incluye derechos. Levante la mano. Quisiera saber quién se inscribe en una función pública donde hay que usar la fuerza y no hay defensa jurídica asegurada a quien usa la fuerza. Quisiera saber quién se inscribe en una función que merece 70-80% de desconfianza por parte de la gente. Estamos simulando la reforma policial en México, principalmente porque la sociedad y los gobiernos de este país no se hacen cargo de la policía. Yo quisiera saber a quién de ustedes alguna vez le ha interesado conocer la experiencia de un policía. Yo sé que existen los campeones de la prevención del SIDA, los campeones de la reforma energética, los campeones de la reforma educativa. Lo que casi no existe son los campeones de la reforma policial. Es una paradoja brutal y absurda el hecho de que la sociedad hable todos los días condenando a sus instituciones policiales y no tenga la capacidad de construir un espacio de diálogo, reforma y respeto a la función policial. La función policial yo la he definido históricamente como una función residual. Es residual para el Estado, es residual para la sociedad. Ponemos ahí lo que no queremos. Y le pedimos al policía que haga valer los derechos de terceros y no le hemos dado los derechos al policía. Es una estupidez. Y encima de eso, el legislador, el constituyente permanente, avanza en reformas constitucionales que reducen aún más. Y hoy un policía puede ser cesado sin derecho a reinstalación. La Constitución del 17 sacó a la función policial de los derechos laborales de los que todos deben gozar. Lo mismo lo hizo con el servicio exterior de carrera, lo mismo hizo con el servicio militar. Por razones históricas, esos otros dos servicios, el militar y el servicio exterior, lograron construir un estamento profesional. La policía en México
por obra de su sociedad y de sus gobiernos, no logra construir un estamento profesional. El modelo prohibicionista de las drogas recarga sobre la policía una presión extrema, presión que recibe desde un mecanismo, desde un conjunto de mecanismos asegurados por la debilidad institucional de la policía. A la policía se le pide que resuelva todo y no se le da con qué resolverlo. Encima, la expansión punitiva frente a las drogas genera poderes que recaen sobre la policía y que la policía utiliza en la forma que sabe hacerlo, los administra. La policía en consecuencia se convierte en un administrador del crimen, en un administrador también de los mercados ilegales, porque no puede ser otra cosa con lo que tiene y con la forma que fue diseñada. La ONU, el Comité de Desapariciones Forzadas, que nos visitó el año pasado, publica su informe preliminar y en la página 6 uno lee: no se encontraron mecanismos de rendición de cuentas de la policía. Entonces resulta que queremos una policía que construya seguridad, pero no nos hacemos cargo de ella. Y encima sobrecargamos a los sistemas penal y policial a través de poderes derivados de políticas basadas en principios morales que no resisten el menor análisis a través de la evidencia empírica. Yo los reto a que traigan a este foro a 5 policías no mandos, 5 policías sin compromisos políticos, a que nos digan que la política de drogas funciona. Yo los reto a que lo logren. Tengo 23 años entrevistando policías, no he encontrado uno que me diga que este modelo de persecución de las drogas provoca beneficios sostenibles. Entonces, sería tiempo de empezar a enfrentar la realidad de otra manera, porque cuando oímos a los operadores, a los que están en la calle, que es lo que hace el Instituto a mi cargo, la experiencia es una experiencia devastadora. Los invito a que vayan a los municipios, a que vayan a los estados, a que vayan a la montaña de Guerrero, por ejemplo, y vean las condiciones en las que está la policía. No coincido con Castañeda en el tema de la Policía Nacional, no coincido con la idea de que la Policía Municipal debe ser suprimida. No conozco ningún otro país que extinga las policías municipales. Los ejemplos que dio Castañeda de policías nacionales coexisten con policías municipales. Los alcaldes tienen poderes policiales en Colombia. Entonces, hay una cantidad de mitos y una debilidad de evidencia empírica que nos golpea permanentemente en la calidad de nuestro debate. Les voy a compartir la declaración de Río de Janeiro, firmada por policías, por 30 policías de 18 países y de diversos estados de Brasil, emitida el 21 de septiembre de 2011. Reunidos en Río de Janeiro, por invitación de la Coordinación de la Policía Pacificadora de la Policía Militar del Estado de Río de Janeiro, en alianza con Viva Río, presentamos aquí nuestras conclusiones. Somos profesionales de seguridad pública procedentes de 18 países: Alemania, Argentina, Australia, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Holanda, México, Nicaragua, Perú, Portugal, Reino Unido, Suiza y Uruguay. Y están con nosotros algunas autoridades que innovaron en política de drogas en países como Portugal y Uruguay.
Nos preocupan aún más ciertas consecuencias negativas que mucho nos han costado en recursos y vidas. Reafirmamos la necesidad de represión rigurosa al crimen organizado, al lavado de dinero y a la corrupción. Pero ya no nos satisface la doctrina de la guerra contra las drogas. Buscamos otros abordajes más eficaces y más constructivos. Las decisiones individuales que llevan al uso indebido de drogas resultan de factores complejos, psíquicos y sociales, que envuelven a los individuos desde la infancia y que se acentúan en la adolescencia. La familia, la fe religiosa, la escuela, la comunidad, están todas implicadas. Pero en muchos países la política actual concentra el problema en la policía y en el sistema penal. Resentimos esta situación que pone nuestra vida y la vida ajena, nuestra moral y la imagen de nuestras corporaciones frente a amenazas perversas. Esta situación no es justa y no enfrenta el problema de raíz. Una policía ciudadana en una sociedad democrática debe servir a objetivos más inteligentes y más consecuentes, inclusive a la hora de garantizar el cumplimiento de la ley. La experiencia de las unidades de policía pacificadora en Brasil, implementada en Río de Janeiro, merece la atención de la comunidad internacional. Esta no abandona la lucha al crimen organizado, al contrario, crece sobre él, reconquista territorios y reduce la incidencia de la violencia armada. El uso legal de la fuerza y la policía de proximidad trabajan de manera coordinada. Por otro lado, esta experiencia no deja todo por cuenta de la policía. Al contrario, promueve inversiones sociales y económicas en programas de urbanización de las favelas y de integración de la ciudad. Finalmente, se abre una ampliación de los servicios de salud en la comunidad en una estrategia de reducción de los daños causados por el uso de drogas lícitas e ilícitas. Sabemos que la experiencia de Río enfrenta aún graves desafíos. Nos preocupa, por ejemplo, su sostenibilidad a largo plazo, pero nos anima a considerar otros ejemplos, como la descriminalización de las drogas en Portugal, Holanda y Uruguay, la venta de marihuana para fines medicinales en 17 estados de los Estados Unidos, la política de reducción de daños y los modelos terapéuticos en países como Suiza, Alemania, Reino Unido, Canadá y Australia. Realzamos la importancia de programas multidisciplinarios de reinserción de jóvenes en situación de riesgo y en conflicto con la ley, como en Nicaragua y en Perú. Los programas preventivos como DARE y PROED, importantes en la experiencia de las policías de América Latina, y las prácticas educativas como el Centro de Integración Juvenil en México. Todos los participantes de este encuentro tienen buenas prácticas a relatar que parten de la premisa de que el castigo solo no funciona. Son ejemplos que merecen ser difundidos con los debidos ajustes a la realidad de cada país y demuestran en su conjunto que nosotros los policías necesitamos mejor preparación para el abordaje del consumo de drogas. Termino ya. A pesar de las dificultades, que son muchas, compartimos un optimismo realista de que es posible superar los maleficios creados por la llamada guerra contra las drogas. En vez de luchar a sangre y fuego por la fantasía de un mundo sin drogas, queremos trabajar con metas más objetivas por la reducción de sus efectos nocivos, sea para el individuo o para la colectividad. Convocamos a nuestros colegas de profesión, profesionales de seguridad pública, a que se dediquen al tema con coraje y a que se aproximen a los demás sectores de gobierno y de la sociedad que también deben ocuparse de este tema. Esta es la voz de los policías. Muchas gracias. Gracias. Yo puedo suponer que la mayor parte de ustedes piensa que la policía es parte del problema de lo que estamos hablando. Yo les diría que no se preocupen, que la policía en general piensa lo mismo de ustedes. Cuando yo tengo un auditorio de policías les pregunto esto, si creen que la sociedad es parte de la solución o parte del problema. Y la policía siempre nos va a dar muy buenos relatos de cómo la comunidad es parte del problema. Como ustedes, como las comunidades, la gente nos van a decir cómo la policía es parte del problema.
No conozco comunidad segura donde la policía y la sociedad no trabajan juntos. El Instituto para la Seguridad y la Democracia maneja un concepto que provoca en algunos risa, en otros indiferencia y en muy pocos curiosidad e interés, que es el concepto de reconciliación entre la policía y la sociedad. Si ustedes creen que reproduciendo la desconfianza entre la policía y la sociedad vamos a construir seguridad de alguna manera, están totalmente equivocados y lo único que somos es que nos convertimos en efecto todos en parte del problema a través de la reproducción de la desconfianza. Quiero leer una de las muchas tarjetas que llegaron, me parece elocuente, me parece que ejemplifica algo de lo que estoy diciendo. Tiene razón en la ausencia de los responsables de toma de decisiones. Yo soy un humilde policía preventivo que se encuentra preocupado por la situación actual de violencia. Desgraciadamente no puedo tomar decisiones, pero tengo que hacer labores de prevención de adicciones fuera de mi institución, en un pequeño lugar del Estado de México. Esta es la descripción del problema, de la profundidad del problema, de la profundidad de la crisis que tenemos en las instituciones policiales. Hay muchas preguntas que tienen que ver con qué hacemos en términos de reformas institucionales, de reformas legales. Yo quiero recordar a David Bailey, ahorita, que nos ha dicho siempre que la reforma policial no es el cambio de estructuras de la policía. La reforma policial no es el incremento de dinero. La reforma policial no es el incremento del equipo. La reforma policial democrática es el cambio de actitud de la policía, que a su vez se logra acompañado de un cambio de actitud de la gente hacia la policía. Esto es infinitamente más complejo de lo que hoy los decisores están operando. El otro día escuché a una directora de una de las oficinas de INCIDE decir algo que me pareció verdaderamente impactante. Dijo, todo el mundo está hablando de depurar a la policía, pero ¿por qué no hablamos de depurar a los políticos? Yo me quedé, dije, qué fuerte cosa dijiste. Le voy a contar que le aplaudieron. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque hoy estamos hablando de políticas públicas, estamos hablando de modelos de gestión, estamos hablando de gobierno. El problema fundamental de la policía está en las decisiones políticas atrás de ella. Si un policía no tiene seguro de vida, no tiene educación, no tiene respeto social, no tiene derechos, no va a hacer su trabajo. Y si está así, es por una decisión política. Tómense el tiempo de hablar algún día con un policía en la calle, ganen su confianza y en 5 minutos les va a estar contando su vida. Pregúntense si ustedes tendrían esa vida. Pónganse un uniforme, utilicen un arma y salgan a correr riesgos sin derechos asignados a ustedes, sin defensa jurídica. Usen la fuerza en la calle sin tener defensa jurídica asegurada. Hay que estar loco o desesperado. La antropóloga María Eugenia Suárez de Garay dice que la experiencia de ser policía se puede describir como el abandono institucional y el aislamiento social. Entonces, esos políticos que están tomando estas decisiones hoy no están rindiendo cuentas por sus decisiones. Entre otras cosas porque la gente vota por ellos. La gente vota por gobiernos que no nos dan seguridad. La gente vota por gobiernos que no nos dan instituciones policiales fuertes. O sea, no podemos encontrar una correlación de ningún tipo entre la falla estructural de los gobiernos y los motivos que animan el voto. El voto no censura. Entonces van a seguir decidiendo lo que se les dé la gana. Y esto se va a poner peor.
porque no existen mecanismos de rendición de cuentas y de control que incrementen los costos políticos, sociales, institucionales con este tipo de instituciones y políticas. No existen, no funcionan los mecanismos de rendición de cuentas. Las instituciones policiales se cuentan su propia historia para decirnos que todo está bien. Y la evidencia empírica que representa claramente que todo está mal, que lo estamos haciendo mal, no juega en los mecanismos que permitirían filtrar racionalmente las decisiones de gobierno. Necesitamos hacernos cargo como sociedad, y en este caso como liderazgos sociales, que hay varios aquí, de modificar nuestra actitud de cara a la institucionalidad policial. Si le seguimos lamentando la madre en la calle todos los días y solamente reproducimos un problema que decimos que queremos resolver. Entonces nos falta un cambio de 180 grados en términos de rendición de cuentas. Si no hay rendición de cuentas, esto no va a cambiar, porque los costos de decidir estas cosas, por increíble que parezcan, para ellos, para los actores políticos, siguen siendo muy menores, porque siguen en el poder y porque siguen teniendo recursos para estar en el poder, aunque el país esté así. Muchas gracias. Pedí solamente medio minuto más porque olvidé un par de detalles. Hace 3 días, empezando aquí el evento, estuvo conmigo, y no sé si está aquí, la esposa, perdón que no recuerde su nombre, es la esposa del secretario de Seguridad Pública de Jalisco. Está haciendo un trabajo extraordinario para construir una base de reconocimiento y de derechos para la policía estatal. Y me decía algo que ahorita recordé por una tarjeta que llegó. Me decía, es que yo trabajo con, ella le dice mis elementos, se refiere a la policía, y los veo persiguiendo drogas que en la noche llegan a consumir a sus casas, ¿no? Y aquí una tarjeta que me llegaba me decía, ¿y por qué no has mencionado nada respecto al consumo de drogas al interior de las propias instituciones policiales? Bueno, el número de policías, hombres y mujeres que hoy consumen las mismas drogas que persiguen y reprimen es incalculable. Desde luego, desafortunadamente, tampoco en eso tenemos la información que requerimos. Por último, tenemos un auditor, un monitor policial trabajando en las montañas de Guerrero. En la montaña de Guerrero, les voy a dar un caso reciente para que dimensionen el tamaño de la crisis. Yo quisiera saber si aquí hay algún bombero presente que haya venido al foro. No es broma. Pero quisiera saber si alguien aquí iría a apagar un fuego sin tener conocimiento para hacerlo. Bueno, tenemos una queja en el monitor. Tenemos una queja de violación de derechos a un elemento policial que estuvo 8 meses inmovilizado por las quemaduras, no puede trabajar más. Se acabaron ya los fondos que le dieron para su proceso de tratamiento, no tiene pensión. Se le ordenó apagar el fuego a él y a toda la corporación municipal, y me dijeron que es una práctica más o menos común. Entró a apagar el fuego y se quemó prácticamente todo. Entonces, váyanse por favor con este ejemplo en la mente para que no se les olvide tan rápido lo que les acabo de decir respecto a los derechos de la policía. Muchas gracias. Gracias.